Hermanos, me toca moderar este espacio. Vamos a, en este tiempo que nos resta de la tarde, tratar de tener un intercambio con Monseñor Luis. En un primer momento, tratar de ir comentándole, haciéndole conocer todo el camino sinodal que se va haciendo en cada una de nuestras jurisdicciones y aportando, para no hacer todo el resumen de todo el proceso que hemos llevado en este tiempo que estamos llevando, Monseñor sugería explicitar en un primer momento la experiencia más significativa que cada una de nuestras jurisdicciones ha comprendido para poder manifestar. Como somos muchos, el noroeste, esta es la región del NOA, el noroeste argentino, son varias provincias que lo componen, 11 jurisdicciones eclesiásticas, entre la arquidiócesis, las diócesis y las 2 prelaturas. Así que libremente, los que puedan ya poder formular esta experiencia que estamos mencionando, creo que no tenemos algún micrófono inalámbrico, ¿no? Sí tenemos. Ahí están 2 señoritas. Entonces, simplemente levantar la mano, por favor presentarse, el nombre, la diócesis y el oficio eclesiástico, y luego la experiencia concreta. Breve y concreta, señala acá, Monseñor. Muy bien. ¿Quién se anima a ser el primer dirigente? También en algún momento puede ser el obispo. Muy bien, ahí tenemos al padre, gracias. Buenas tardes para todos. Soy el padre Sebastián Aguilera de la diócesis de Orán. Formo parte del Consejo Pastoral Diocesano y del equipo de animación sinodal para la diócesis. Nosotros, antes ya del sínodo, de la sinodalidad, hemos comenzado con la asamblea eclesial a un poco vislumbrar todo lo que es el tema de la escucha. Ya con el sínodo de la sinodalidad hemos empezado a dar pasos en las asambleas diocesanas, pero en primer lugar las asambleas parroquiales. La gran motivación para la diócesis fue tratar de escuchar a todos, especialmente aquellos lugares donde por ahí no se llega, ¿no? Especialmente en los cerros, en los campos, en las comunidades también aborígenes que tiene la diócesis. Entonces fue un momento realmente de escucha y también de un trabajo sinodal. Esto como fruto también para nuestra diócesis lo que ha dado fue ir programando y proyectando ejes pastorales. Nosotros, gracias a esta escucha, a esta asamblea, nacieron 6 ejes pastorales teológicos en referencia a la misión, a la formación, a la oración, a la diversidad cultural, al cuidado también de los más necesitados, también de la comunicación, especialmente de la misión, fruto también de la beatificación de los mártires del Senta. Eso también nos ha motivado a estar un poco más en salida. Y ahora, bueno, estamos trabajando con el equipo para la implementación del sínodo, especialmente del documento final, y tenemos un proyecto que lo vamos a comenzar ahora en este mes de marzo, que es animar a que cada parroquia pueda tener un equipo de animación sinodal en su comunidad. Ese es el objetivo para este año, y el equipo se ha predispuesto para ayudar, para colaborar, especialmente en los encuentros, en las formaciones y en la formación de este equipo. Y para el año, como también nos plantea todo el camino del sínodo, para el año empezar a hacer ya las evaluaciones de cómo nos va a ir, ¿no? en este año. Muchas gracias. Seguimos presentando entonces, muchas gracias. Otra diócesis. Tratemos de hacerlo ágil, así no
no tengan vergüenza. Ahí tienen el micrófono por alguna circunstancia. Y no. Ah, no, es el celular. ¿Nombramos directamente? Acá ya tenemos acá al padre de Jujuy, diócesis de Jujuy. Buenas tardes a todos. Si bien, Monseñor, antes de estar aquí junto a las capillas ahí en la parroquia, habíamos tenido en enero la capacidad de escucha e ir de a poco leyendo el documento. Pero da la casualidad que en conciencia sabemos que hay personas que, a ver, no es por disminuir el conocimiento que tengan, amas de casas, jóvenes que están en formación, pero que también está este deseo de ser escuchados. Eso por una parte. La otra, puede que a veces uno, ahí lo digo, como presbítero, tenga la tentación en que capaz que no sean capaces de entender, pero en todo este trabajo que quizás uno ha ido experimentando, tal vez no saben la teología como uno la recibió en el seminario, pero tienen la experiencia de Jesús y eso creo que hace revivir el ministerio en uno. Entonces, en la experiencia que usted tuvo, Monseñor, ¿qué sería hoy el reto, el desafío y qué se nos pide al presbítero de hoy en clave sinodal para tener en cuenta hoy? Y la otra, en los seminarios, si bien el documento final también lo plantea, ¿qué se pide en la formación, tanto en los formadores, en los seminaristas y también, ¿no?, ahí en comunión con el obispo, para saber cuál sería el rumbo, el camino a seguir? Si bien dijo usted, no termina la sinodalidad, la iglesia es sinodal, ¿cuál sería el rumbo, retos, caminos que hoy tenemos que tener en cuenta y no podemos descartar? Solo eso. Bueno, contesto entonces a esto. La primera, la sinodalidad para todos nosotros debemos tener en cuenta, como nos dice el Papa León, que debe ser un estilo. Es decir, debe empapar todo lo que es Iglesia y toda la Iglesia. Todo. Mi parroquia es Iglesia, mi universidad es Iglesia, mi familia, toda la Iglesia y todo lo que es Iglesia, porque es una dimensión constitutiva. Entonces, todo debe ser sinodal, toda la realidad eclesial. Entonces, debemos preguntarnos a cada uno de nosotros, allí donde estamos, nuestro grupo, nuestra universidad, nuestra parroquia, nuestra familia. Primero, ¿cómo podemos avanzar en sinodalidad concreta? Lo que se refiere a la comunión con Cristo, Cristo es el eje. Comunión con los hermanos, la participación en cuanto a corresponsabilidad diferenciada según las diferentes vocaciones y el impulso misionero. ¿Cómo estamos? Esa es la sinodalidad. Entonces, preguntarnos. Segundo, ¿qué métodos estamos utilizando? El método también debe ser sinodal. El método de escucha también debe ser, se ha propuesto, no lo he insistido porque ya es muy conocido, el método de la conversación en el espíritu. Pero el método tiene que también ser participativo de todos, de escucha de todos. El método también es importante. Eso por una parte. Después, en cuanto a realidades a considerar como presbíteros, yo creo que hay tres esenciales. La primera es la formación sinodal para el presbítero, para los laicos, formación en la parroquia, formación permanente, se ha avanzado mucho en esto, hay muchos materiales. La formación sinodal debemos procurarla y también recibirla. Formación sinodal. Segundo, una revisión de estructuras de participación. A nivel de parroquia, a nivel de diócesis, a nivel de región. Por ejemplo, pues es muy hermoso esta experiencia que une, que pone en conexión. Son experiencias muy bonitas, muy buenas, muy positivas. Puede haber otras. Entonces hay que ser creativos, hay que no resignarnos a no se puede hacer nada o siempre hacer lo mismo. Vamos a ver. Y uno solo no sabe, pero entre todos podemos. Entonces el tema de las estructuras deben funcionar, deben existir.
No es cuestión de sabiduría, sino de participación, de amor, de integración en la Iglesia. Y tercero, entonces, formación, estructuras. Tercero, hay que cuidar mucho el dinamismo evangelizador. El dinamismo evangelizador del grupo en el que estamos o de la parroquia, de la diócesis, hay que evangelizar. Dinamismo evangelizador. No lo dije esta mañana porque no dio tiempo, con una pregunta esencial sobre las periferias. Las periferias. Es otro de los temas, dije esta mañana que ha costado uno, que es el de la oración comunitaria, que nos cuesta porque no sabemos y se nos escapa. Y otro tema que ha costado mucho es el de las periferias, porque no sabemos dónde están. ¿Cuáles son las periferias de tu familia? ¿Cuáles son las periferias de tu parroquia? Pues hay que planteárselas. ¿Cuáles son las periferias? Segundo, nos cuesta mucho el acercarnos a ellas, el ir. El buen pastor no espera a que la oveja perdida vaya a él, va a buscarla. Entonces nosotros a veces, bueno, si vienen yo les recibo con amabilidad, si vienen a mi parroquia yo les escucho, si vienen, no, hermano, tienes que ir a buscarlos, debes ir a buscarlos a ellos, ir a las periferias. Y tercero, nos cuesta el lenguaje. ¿Con qué lenguaje? Un lenguaje clericalista nuestro. ¿Les escuchas de verdad? ¿O vas allí diciendo lo que tienen que hacer? Eso lo voy a decir. Entonces, el tema, y eso como dinamismo evangelizador. La segunda pregunta, el tema de la formación. Yo aconsejo leer el informe que se ha publicado ayer. Léanlo porque trata de esto. Él ha publicado el grupo de trabajo que ha tratado el tema de la formación sacerdotal. Ha publicado el informe, léanlo porque es como aspecto fundamental. Yo diría que la formación también debe ser en el pueblo de Dios. Hay que formar al sacerdote, al presbítero, para integrarse en el pueblo de Dios ya desde la formación. Y el pueblo de Dios debe tener también una palabra en la formación. Yo, por poner un ejemplo, en algunas diócesis pues han creado equipos de asesoramiento a los formadores. No es que sean formadores ellos, pero hay equipos donde hay religiosos, religiosas, laicos o laicas, pequeños, donde se reúnen con el equipo de formación, tratan temas, se reúnen según los criterios del equipo de formación con los seminaristas, y hay que ir viendo. Lo que no puede ser es formar un presbítero sacado del pueblo de Dios, el sacerdocio levítico, refractario a ejercer su tarea como siempre desde el pueblo de Dios. Eso como criterio. Y luego también creo que debe ser la formación, también lo dice el documento, la formación sacerdotal del sacerdote debe ser capaz de evaluar los contextos, de evaluar y saber el contexto en el que está. Ha habido cierto problema con algunas realidades de presbíteros. Piensan, es decir, ellos ajenos a un mundo. Es decir, hay que estar en el mundo, sin ser del mundo, pero el mundo concreto en el que te toca vivir, saber evaluar esos signos de los tiempos, saber evaluar el contexto en el que estás, inculturarte. Y en tercer lugar, se forma al sacerdote para que se deje aconsejar, sepa escuchar. Lo que podemos decir, caminar juntos con los demás, con tu parroquia, no aislado de ella, sino escuchar realmente, como estilo, dejarte asesorar. Luego daré al final algunas propuestas más concretas. Saber delegar el trabajo también, lo que se pueda. Misión compartida también. Trabajo compartido, más que delegación, yo diría compartir responsabilidades, corresponsabilidad con los demás. Pero lean el documento porque ahí tienen muchas ideas sobre formación. Gracias. Muy bien, vamos calentando motores ahí. Víctor de Jujuy. La lectura, si bien, digamos, rápida del documento, señala la renovación espiritual y los cambios estructurales, basado en la conversión como eje transversal. ¿Dónde tenemos que colocar la fuerza? ¿Dónde tenemos que invertir frente a este desafío que propone el documento? Usted lo ha dicho muy claramente, la conversión, la renovación es que viene de la renovación espiritual. Como bien ha dicho todo el documento, ya lo han
trata, es decir, presenta ese eje transversal de conversión. Conversión de relaciones, conversión de personas, conversión de evangelización. Es decir, se nos pide la conversión. Si no, es inútil. Por eso debemos preguntarnos si estamos abiertos a la renovación que el Espíritu propone, al reto que el Espíritu nos propone. Si somos capaces de escuchar al Espíritu, o si somos nosotros los quienes decimos al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Eso es muy habitual entre nosotros los cristianos. Le decimos al Espíritu lo que tiene que hacer. Le decimos a Dios cómo nos tiene que ayudar. Le decimos a los santos cómo nos deben intervenir. Somos nosotros los que controlamos. Guiarnos por el Espíritu. El foco está ahí. No es al revés. No se comienza por las estructuras. Las estructuras son medios, pero el fin es realmente esa renovación personal, esa renovación comunitaria a la que se nos pide. Entonces yo diría que hay que comenzar por la renovación espiritual. Ser capaces de orar juntos, ser capaces de escuchar juntos y ser capaces de discernir juntos. Porque no olvidemos que el proceso sinodal nos lleva a la escucha de todos y todos al Espíritu, a un discernimiento, no el discernimiento de lo que a mí me parece, el criterio que yo creo, sino escuchar qué quiere el Señor de nosotros, a qué nos mueve el Espíritu. Por eso, eso es lo que tener en cuenta siempre cuando tenemos estos momentos de discernimiento espiritual. ¿A qué nos pide? ¿Qué nos escucho? Nos escuchamos nosotros, escuchamos al Espíritu para ver qué pide de nosotros, qué pide de mi parroquia, qué pide de mí, qué pide de mi grupo. Para tomar decisiones, para ir avanzando. No quedarnos en una perpetua reflexión para nada, que se cierra en sí misma. Es para algo, para la práctica. Entonces, esa sería la línea. Pero, desde luego, lo primero es la conversión y la renovación en el espiritual de todos y cada uno de nosotros. Vamos a compartir en este primer momento, acuérdense, la experiencia más significativa que en este camino sinodal estamos viviendo como diócesis. Le pido si toma la palabra el referente, por ejemplo, de Salta, ¿les parece? Y después puede continuar Santiago del Estero y luego Tucumán. ¿Puede ser? La experiencia más significativa en este tiempo que podamos hoy explicitar, para que Monseñor Luis también escuche de lo que hemos compartido en este tiempo. Entonces, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. ¿Se anima Salta? ¿Algún decano, dice Monseñor? Si no, le dejamos, capaz que está muy improvisado, Santiago del Estero. Mientras después se prepara Salta. ¿Sí? La experiencia. Ahí está, muy bien. Santiago del Estero. Salta. Muy bien, padre, díganos el nombre y su oficio eclesiástico. Padre Pío, buenas tardes a todos. Como experiencia, ¿no? Después de hacer una lectura, de escuchar, responder como parroquia sobre todo, esa es la experiencia, ver las urgencias. ¿Y cuál urgencia para nosotros como parroquia y zona periférica? Dar una respuesta urgente, ¿no? Que es las adicciones. Tal motivo, yo creo que nos toca a todos una tarea que el Estado dejó de lado, pero como iglesia no podemos mirar a otro lado, ¿no? Y bueno, en eso salió la respuesta concreta de trabajo en la caridad a responder, ¿no? A estos jóvenes que necesitan ayuda, ¿no? Y como parroquia estamos abocados a eso, ¿no? Unir fuerzas. Y unir fuerzas llevó también a sumar a otras instituciones a que se unan, ¿no? Con este fin. Creo que eso nos marca el camino, ¿no? Lo que estamos viendo como parroquia, ¿no? Dios quiera que esto se contagie en las otras parroquias y de hecho en la diócesis. Un poco creo, bueno, que el sínodo nos lleva a eso, ¿no? Estamos viviendo sin darnos cuenta que eso es el sínodo. Muchas gracias. Le damos la palabra a Santiago del Estero y luego se prepara Tucumán.
¿Algún hermano de Santiago del Estero? No hay nadie. Bueno, Tucumán. Bueno, Roberto Ferrari, obispo auxiliar de Tucumán. Y bueno, yo me he acoplado al camino pastoral que viene haciendo la arquidiócesis de años de asambleas arquidiocesanas. Por supuesto que nos animó también la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe que nos propuso Francisco en su momento, de la cual participamos así virtualmente, y después el camino sinodal, en donde hemos ido como tratando de bajarla a la realidad y buscar como discernir aquellas cosas que la Iglesia en la arquidiócesis y a nivel universal nos venía pidiendo. Y en eso sacar lineamientos que estaban referidos también a este camino, ¿no? La espiritualidad de comunión, fortalecer las estructuras de comunión, la misión paradigmática y programática, y también la eclesiología de comunión. Y después, como necesitábamos como escuchar con más atención al pueblo de Dios, la conversación en el Espíritu nos ayudó en la última asamblea a ahondar un poquito más en estos lineamientos y ya ir como trabajando la aplicación del documento final, porque veníamos trabajando lo que iban saliendo en las sesiones del sínodo. Ya con el documento final en mano pudimos ya elaborar, trabajar esas aplicaciones que están ya programadas para este año y también hasta el 2028. Incluso hay cosas que las fuimos pensando antes que salieran las pistas, porque no salían, se demoraban. Pero bueno, estamos en ese camino y realmente bueno, nos sentimos en comunión con lo que la Iglesia nos viene pidiendo en este camino sinodal. Muchas gracias, señor. Bueno, le damos la palabra a alguna otra diócesis. Voy a nombrar las diócesis, así se preparan los referentes. Podemos... Espera que Santiago se levante de la siesta. Soy el padre José Auleta, misionero de la Consolata en la diócesis de Jujuy. Quería mencionar como ejemplo de vivencia del sínodo a los pueblos indígenas. Vaya coincidencia. Cuando se convocó para el sínodo, también se celebró el sínodo panamazónico. Un ejemplo importante, ¿no? Como aprendizaje de los pueblos indígenas para cómo vivir la sinodalidad, ¿sí? Uno ha vivido experiencias concretas, en mi caso, pero lo puedo generalizar porque ha habido este evento tan importante, ¿no? El Papa Francisco insistió muchísimo en la escucha de los pueblos indígenas, aprender de su sabiduría, de sus valores culturales, fruto de la semilla del Verbo. Muchas gracias, padre. Nombro las diócesis a ver cuál puede tomar la iniciativa. La Rioja, Catamarca, Aniatuya, Concepción. Padre. Aquí, gracias. ¿De qué diócesis? Prelatura. Vamos por este orden que propuse, ¿sí? Por favor, sí. O sea... Vamos, ¿Quién queda entonces de las que nombré? Concepción. ¿Hay algún hermano de Concepción? Bueno, padre, le damos la palabra. La prelatura de Humahuaca. Muchas gracias, padre Darío. Bien, padre Luis,
nuevamente, hola. ¿Cómo estás? De lo experiencial, en relación a lo que decía aquí el hermano, de parte que está en Orán, hablando de las comunidades aborígenes, una experiencia preciosa porque va en relación a lo que vos decías, la experiencia que va en relación a lo que decía esta mañana, acerca de que se empieza desde abajo arriba, ¿no? No es una cuestión de sí, los lineamientos, sabemos que toda nuestra iglesia ha sido siempre líneas pastorales, decíamos, ¿no? Desde el sacerdocio, de nuestro ser sacerdote, pero a medida que uno va haciendo un recorrido, misión, en la evangelización, ese anuncio, aprendemos. Seguimos aprendiendo también nosotros desde esa prudencia, de esa escucha. Y lo hacemos muy fuerte con las comunidades aborígenes o los pueblos originarios que llamamos aquí en el norte. Va enriqueciendo porque hemos aprendido de que no caminamos solamente nosotros, sino con. Y qué mejor hacerlo desde la escucha, ¿no? Yendo a lugares donde se dice entre comillas, con el humor que se le corresponde, donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Hay lugares así, donde es increíble esa fe compartida y vivida de las familias alejadas, muy alejadas, en alturas también, en lo cual hace que uno vaya creciendo, vaya enriqueciendo su fe compartida. Esa es la experiencia, ¿verdad?, de lo que es la misión, de lo que nosotros como sacerdotes o religiosos, en el caso mío, en misión, es el compartir y también el saber que la sinodalidad no se la hace con algunos, sino con todos, y especialmente con aquellos que están más alejados, en las periferias, como vos bien decía hace rato. Es una experiencia que enriquece y que se invita también a que nuestros hermanos sacerdotes, la mayoría en las ciudades, se sumen también, porque todos podemos hacerlo siempre cuando confiamos que lo hacemos por nuestra iglesia, por el Señor, no para uno mismo, ¿no? Si nos llevamos esa misión y como vos decías, la apertura, ¿no?, en el corazón, y especialmente aquello que manejamos desde el 2021, que era la conversión, ¿no?, personal, pastoral. Si no hay conversión, no se puede. Bien. Muy bien. Concepción, si quiere tomar la palabra. Sí, monseñor. Sí, le damos la palabra. Voy a ser sincero, no a dar vuelta. A mí me costó el tema del sínodo. Trabajamos en la diócesis toda la etapa diocesana. Me dejé tragar porque me molestaba los temas periféricos del sínodo. Y le pedí a Dios que yo no quiero andar fuera de la iglesia, ¿me entendés? Entonces, y trabajamos bien en la diócesis eso. En la diócesis varios curas no le entró el tema. Dije, no, esto es el paso lógico que profundiza esa dimensión constitutiva de la iglesia que está en el Lumen Gentium, que se llama, que la iglesia es comunión. Es la traducción en la historia del camino de la comunión en la iglesia, que aparece fuertemente cuando somos minoría los católicos, ya no somos esa mayoría que ostentábamos, frente a los 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Y ahí lo advertí. Y veo que la primera tarea es que nosotros los curas nos convirtamos para darnos cuenta que se juega también nuestra entrada en el cielo. Si no nos damos cuenta que aquí nos jugamos la entrada en el cielo, va a ser lo que muchos afirmaban, es una moda, ya va a pasar. Se murió el Papa Francisco, chao. Por eso dijo, perdóname. No, han visto que no. ¿Ah? Ya han visto que ya no. hemos visto que no, ¿me entendés? Claro. Pero eso pasa, ¿no? Yo quiero, si no estamos hablando muy bonito, pero el documento a mí yo lo estudié, preparé algún cuadro y más o menos lo vamos estudiando. Confieso que el año pasado descuidé el tema de estudiarlo junto con los laicos. Con los curas sí lo presentamos, pero tampoco seguimos mucho. Emergió un tema ahora en el clero, porque a veces Dios le da así temas que enganchan. A mí, por ejemplo, dentro del documento, todo llamado a la conversión me pareció genial, las 3 sectores de la conversión,
pero en particular la conversión de los procesos, que vos lo presentaste al final, eso de transparencia, planificación y evaluación, económica y pastoral. Porque nosotros nos sentimos dueños de los proyectos, y entonces tenemos que cambiar. Y tenemos que hacer ese camino, y hay que recorrerlo, ¿no es cierto? Pero hay un punto. En Argentina nos encontramos todo el presbiterio de Argentina con que San Pedro y Fides se nos vienen abajo. Y no sabemos cómo encarar en las diócesis el digno sostenimiento del clero. No sé si vos en Tucumán, ustedes son ricos, puede que estén más o menos bien. Vos también, no te hagas el pícaro. Ahí en Orán tienen petróleo, ¿me entendés? Así que... Y el Claudio, que debe tener bastantes acciones en petróleo. Bueno, pero hablando del tema, y más cuando el Papa descarnadamente ha dicho, no puede ser que, el Papa León, en el documento una fidelidad que crea futuro, para celebrar los 60 años de la Presbyterorum Ordinis y de la Optata Tantos Siglos. Primero voy a una cita que él hace en el documento sobre educación, dice: la celebración de los 60 años de la gravísima educación y momentum no es una cosa del papel, sino que tiene que cambiar la vida. Apliquémoslo a lo nuestro. Entonces, ahí en el documento, en la carta sobre la fidelidad que genera futuro, dice, no puede ser que en una diócesis haya curas que vivan mal y otros que vivan súper bien. Pero si no hay transparencia, estamos hablando no puedo decir malas palabras, ¿no es cierto? Ni palabras poco elegantes delante de tan cualificado auditorio, ¿me entiendes? Tenemos que hacer un proceso de conversión y entrar en la sinodalidad, ¿me entiendes? Querido Claudio, pero en serio, ayudarlos a arreglar ahí en el seminario del altar. Porque si no, ¿de qué hablamos? Si nosotros no entramos a sentir que nos tenemos que hacer cargo todos. Y tiene que haber transparencia, porque a los curas nos pasa lo que a la vaca, ¿me entendés? Que por más que la ordeñé, siempre guarda algo para el ternero. Así dicen los expertos en agroganadería, ¿no es cierto? Y es así, ¿o no? Entonces, en este proceso sinodal, ese tema de la conversión de los procesos me parece fundamental. Porque toca el corazón y don Cocodrilo. ¿Qué querés? El bolsillo. Yo creo que en eso nosotros tenemos que... Porque en el fondo es toda esta sinodalidad es un decir, bueno, la vida religiosa no es privativa de los religiosos o de las religiosas, es de la Iglesia. Y no es tampoco no tenemos obligación de vivir la comunión de bienes, pero sí tiene que haber un sentir al otro como hermano, un vivir la fraternidad presbiteral, y eso me tiene que hurgar un poco en el corazón, ¿me entiendes? Y yo quiero ese proceso. Esa es mi alma en este momento. Bien, muchas gracias, monseñor. Nos quedan unos minutitos para el receso y nos quedan 2 diócesis, 2 jurisdicciones. Cafayate puede explicitarse. Y Concepción, al final quedó alguien de Concepción que quiera hablar. Y si alguno quiere de las diócesis que estamos presentes manifestar alguna experiencia significativa que tuvo en su diócesis, y capaz que el referente no la tuvo en cuenta, también la podemos explicitar. Simplemente levantando la mano después de Cafayate. Después vamos a tener un receso de 15 minutos, volvemos a la sala y ya Monseñor va a tener sus consideraciones finales y también capaz un diálogo abierto si alguna inquietud queda. ¿Les parece? Bien, Cafayate, por favor. Aquí el micrófono, señorita. Ahí. Bueno, hola, Padre José Casimiro, de la Prelatura de Cafayate, y bueno, lo que nosotros, así como significativamente hemos vivido, es el tema que Monseñor Demetrio, de feliz memoria,
Antes de todo el tema del sínodo, él comenzó con el sínodo prelaticio diocesano. Y bueno, eso llevó un buen tiempo y se fue dando poco a poco, y después salió ya el tema del sínodo con el Papa Francisco. Y ahí le empezamos a trabajar de otra manera, pero bueno, todo lo que ya sabemos del tema de la pandemia, sí, el tema de la pandemia, y un poquito más adelante, que nos fue un poco ahí, nos hizo tirar para atrás. Pero la experiencia, dentro de todo, es que por lo menos conocimos un poco más la realidad de la Iglesia, en la prelatura en este caso, que es esto, ¿no? Falta de formación. Los laicos todavía, por lo menos en la prelatura, no se animan a sentirse protagonistas y a ser protagonistas. Todavía parece ser que como el clericalismo es fuerte, de alguna manera, no lo digo no así puntualmente, pero de alguna manera se da. Pero bueno, después se armó, cuando estuvimos antes de las dos asambleas, se armaron equipos parroquiales a nivel del sínodo, a nivel parroquial, los sínodos, las comisiones sinodales, perdón, y con ellas trabajamos un poco este tema, ¿no? Lo que se nos iba dando, y alcanzábamos al equipo nacional, y después, bueno, ya solamente fue contactos con el equipo nacional, tratando de animar en cada parroquia la tarea. Pero bueno, fue eso, ¿no? Como experiencia compartida. Muchas gracias. Gracias, Padre José. Monseñor Escocina, obispo de Jujuy. Perdón, de Orán. El inconsciente. Lo que pasa... Además, las periferias siempre son ignoradas, hasta semánticamente. Estamos en Salta, que nos recibe. Es el norte de Salta. Orán. No, yo quería, Monseñor, preguntar esa nueva figura que está en la implementación. Usted hoy señaló de que desde la Secretaría del Sínodo, en cada conferencia episcopal se crearon los equipos sinodales, y se nos pide a cada diócesis que crear el equipo sinodal, que significa la presencia del laico, de los distintos miembros del pueblo de Dios, con el obispo, ¿no? Es decir, el equipo sinodal. ¿Podría usted explicitar un poquito qué esperan en esta creación? Porque de alguna manera no son los órganos de participación, no es el Consejo Presbiteral, no es el Consejo Pastoral, no es tampoco la Asamblea del Clero, sino que es un órgano o una instancia de animación que a mí me parece que es importante, porque a la hora de implementar, nosotros tenemos algunas ideas, por ejemplo, en la diócesis, que, bueno, de crear en cada parroquia el equipo sinodal, ¿no? Que es distinto a la estructura de los órganos de participación. Pero me gustaría si puede explicitar cómo lo pensaron y qué buscan con eso, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Impulsamos o pedimos la presencia de los equipos sinodales a todos los niveles, es porque nos damos cuenta que hace falta la interconexión. Entonces, en concreto, ¿cuál es la misión de los equipos? Son muy variados, pueden ser de muchas formas, pero tampoco se presenta un modelo único. Que exista una representación del pueblo de Dios, una participación del pueblo de Dios, que utilicen métodos sinodales y que ayuden al obispo siempre con el obispo, no sin el obispo, con el párroco, no sin el párroco. Eso como criterio. Es decir, tres líneas de acción. La primera, el objetivo primero es el de coordinar y ser vínculo de conexión con los otros equipos sinodales. Es decir, por ejemplo, el equipo de una diócesis, pues estará en conexión con los equipos sinodales parroquiales. El equipo de la conferencia episcopal coordinará y ayudará a estar en conexión con los equipos diocesanos, es decir, trabajar en red. Entonces, la primera es esta de coordinación y de interconexión. El segundo elemento, el segundo criterio o línea de acción es la de dinamizar el proceso sinodal.
Por eso tampoco se puede ofrecer una receta y que válida para todos los lugares. ¿Cómo dinamizar el proceso sinodal en esta diócesis? Es distinto porque tiene que tener en cuenta el contexto en el que está, en la realidad. ¿Cómo dinamizar el proceso sinodal, la realidad sinodal en esta parroquia? Esa segunda dimensión. Y la tercera, informar. Informar de los materiales que se producen, informar de las realidades que se presentan, informar de los encuentros que están un poco atentos, lo que estamos haciendo aquí, también hoy. Es decir, ¿qué se hace en cada uno de los lugares? ¿Qué se hace? Pues también esa misión de informar. Entonces, estos tres elementos, el de coordinar, de dinamizar y de informar, serían lo que esperamos de los equipos sinodales. Ir trabajando cada vez más en red en estos procesos. Muy bien. Bueno, creo que no hay explicitación de alguna experiencia sinodal. Acá sigue el padre y lo escuchamos al padre y después nos tomamos un descansito de 15 minutos. No se oía. Yo quería simplemente hacer memoria de este proceso que en Jujuy, yo diría, lleva muchísimos años. Este año, para eso también ha venido Monseñor, celebramos la Asamblea Diocesana número 43. O sea, ya con Monseñor Casado comenzamos este proceso que creo que es realmente sinodal. Y como viejo recuerdo la primera Asamblea Diocesana en donde nos juntamos los curas con los laicos. Y saltaron algunas chispas, ¿no? En aquella primera asamblea. Después se fue afinando la relación y bueno, hoy hablamos de asambleas que son multitudinarias, en las cuales se van dialogando, presentando, promoviendo propuestas de pastoral a lo largo de estos años con muchas alternativas, ¿no? Pues digo, es un proceso largo, pero de mucha participación. En Jujuy estamos hablando de asambleas diocesanas de 4.000, 5.000 personas. O sea, creo que en la medida en que los laicos también van tomando conciencia de que son iglesias, se entusiasman y participan. Que hay que perfeccionar estructuras, conversión, mentalidad, por supuesto, ¿no? Porque es un proceso, los procesos llevan mucho tiempo. Estamos hablando de volver a poner en órbita el concilio tiene más de 60 años. El concilio estaba recién estrenando cuando, bueno, con Monseñor Mario somos medio de esa generación y vemos cómo después de tantísimos años hay cosas del concilio que ni estrenadas están, ¿no? Como por ejemplo el tema comunicaciones, por decir un ejemplo. Entonces, creo que no tenemos que desesperarnos ni decir, bueno, ahora una cosa nueva. No, es algo que viene de muchos años y que va a llevar mucho tiempo porque es un cambio de mentalidad. Y las mentalidades no se cambian de un día para el otro, sino que llevan mucho tiempo y es una masa que hay que amasar con mucha paciencia. Simplemente eso para recordar un poco un proceso que lleva muchísimos años ya en la diócesis. Gracias. Bien, padre, muchas gracias. Bueno, descansamos 15 minutos y bien puntuales volvemos al salón para las últimas consideraciones. Muchas gracias.